Bueno, el mensaje de hoy día se titula Hablemos de la fe, la parte 2. La semana anterior tocamos la parte uno. Brevemente, en el culto anterior profundizamos en qué es la fe. Ya tratamos un estudio largo, fue de 1 hora, y estudiamos el capítulo 11 del libro de Hebreos. Tratamos los primeros 10 versículos, ¿ya? Y concluimos que la fe, ¿cierto? Decía que es pues la fe la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Hoy día vamos a continuar con Hebreos, pero nos vamos a centrar en el verso 13, solamente en un versículo. Para que usted entienda el contexto, voy a leer 4 versículos y ahí vamos a partir hablando entonces sobre, hablemos de la fe, parte 2. Dice así Hebreos 11, versos 13 al 16. Dice, conforme a la fe murieron todos estos. Para que usted, si viene por primera vez, ¿quiénes son todos estos? Estamos tocando el capítulo 11 de Hebreos, donde habla de los héroes de la fe y va hablando por la fe, habla de la fe de Abraham, de la fe de Enoch, de la fe de Noé, de la fe de Abel. Entonces, sigue hablando el autor de este libro, dice, conforme a la fe murieron quienes todos estos héroes de la fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender de que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Es decir, la palabra dice que si ellos en algún momento hubieran sentido, por ejemplo, a Abraham, cuando lo llaman y le dicen, deja tu tierra, deja tu parentela y ve al lugar donde yo te mando, cuando Dios le dice eso a Abraham, si Abraham en algún momento se hubiera arrepentido, dice la palabra, que tenían tiempo de volver. Según el verso 15 de Hebreos, dice, si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Dice, pero anhelaban una mejor. Dice, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Tremenda palabra. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿De quién? De estas personas que dejaron de estar arraigados a una patria, a una tierra, porque buscaban algo celestial. Porque les ha preparado una ciudad. Entonces, la fe, amada iglesia, es un camino. La fe es un camino. ¿Para qué? Es un camino para, primeramente, agradar a Dios. Es un camino para conectarnos con Dios a través de la oración. Yo oro a un Dios que creo que existe. Recuerden que Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. ¿Se fija? Entonces nosotros creemos que hay un Dios y cuando nos conectamos en oración con ese Dios es porque nuestra fe nos permite creer que hay un Dios que nos está escuchando. Entonces también, ¿para qué sirve la fe o por qué la fe es un camino? Es un camino para honrar a Dios, es un camino para obedecer a Dios y es un camino para oír a Dios. ¿Qué estamos haciendo hoy día? Estamos escuchando la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que uno va creciendo a través de la palabra de Dios. Uno va creciendo al oír la palabra de Dios. Entonces, en este camino de la fe estamos siendo perfeccionados. A cada uno de nosotros, decíamos el domingo anterior, se nos dio una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. Lo importante no es cuánta medida tengo yo y cuánta medida tienes tú. Lo importante es qué hacemos con esa fe que tenemos, porque aunque uno tenga una pequeña medida de fe, con lo poco puede hacer mucho. Eso era lo que explicábamos el domingo pasado. Y esa medida de fe puede ir creciendo. Lo expresa así Pablo en sus cartas. Por ejemplo, para los que anotan en 2 de Tesalonicenses 1, verso 3, está hablando Pablo y dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno,
por cuanto vuestra fe va creciendo. Pablo en sus cartas hablaba constantemente de que él estaba contento, de que veía que la fe iba creciendo. Otra aclaración en cuanto a la fe. La fe no es recibir todo lo que yo quiero, sino es hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no caemos en una doctrina errada que es la superfe, donde yo declaro todo lo que quiero y Dios me lo tiene que dar, y no es así porque Dios no es un empleado que si yo digo, chuta, quiero cambiar de auto y me quiero comprar, no sé, un auto de 30 millones, entonces voy a tener superfe y voy a orar por un auto de 30 millones y a lo mejor la voluntad de Dios es que uno ande en un auto humilde, que no llame la atención y va a estar menos expuesto a que te roben el auto, por poner un ejemplo. De que la fe no es recibir todo lo que tú quieres o todo lo que yo quiero, sino es hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. También decíamos que la fe no tiene sustitutos, es decir, mis lágrimas no reemplazan la fe. ¿Por qué? Porque cuando uno está pasando por un tiempo de desesperación, porque simplemente no nos está yendo bien o porque estamos pasando situaciones que nunca pensamos que íbamos a pasar, las lágrimas mías no reemplazan la fe. Yo puedo llorar toda la noche y no reemplaza mi fe. Tampoco reemplaza mi fe las excusas. Normalmente damos excusas para no seguir a Dios o para no tomar este llamado que Dios nos hace. La excusa, recuerden cuando Cristo llamaba, muchos le decían a Jesús, espéreme, voy a esperar que mi padre muera, y cuando mi padre muera, yo te voy a seguir. Y Jesús le decía, dejad que los muertos entierren a los muertos. Es decir, yo te estoy llamando hoy día, yo te estoy llamando en este momento. Entonces las excusas no reemplazan la fe no tiene sustituto. Las canciones no reemplazan la fe. Podemos juntarnos acá o como hacíamos antes de la pandemia, tener estos tiempos de vigilias, cuando uno se juntaba y poníamos 20 canciones y cantábamos. Podemos cantar toda la noche, pero no reemplaza la fe, ¿ya? Tú puedes tener una buena voz, pero no reemplaza la fe. Es preferible cantar mal, pero tener fe. Entonces, la fe no tiene sustitutos. Entonces, lo que sí tiene la fe son complementos o complementarios, ¿ya? Complementos o complementarios. Por ejemplo, un ejemplo es el amor. El amor es un complemento de la fe. El amor y la fe van de la mano. Primera de Corintios 13:2, para los que anotan. Está hablando de la preeminencia del amor el apóstol Pablo y dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero no tengo amor, no soy nada. Entonces se fija, la fe sin amor no sirve. Es decir, la fe va de la mano con el amor. Otro ejemplo de la fe, de un complemento de la fe, es la honra. Lo toqué el domingo pasado. La honra es una manifestación de fe. Pusimos el ejemplo del centurión. El centurión y Jesús es una historia bastante interesante que muestra cómo la fe puede obrar a pesar, esto lo prediqué el domingo pasado, por eso estoy leyendo este pedacito. El centurión y Jesús es una historia bastante interesante que muestra cómo la fe puede obrar a pesar de las circunstancias y que tan importante es reconocer que Jesús es la autoridad. El centurión representaba una autoridad terrenal, era un centurión romano. Sin embargo, reconoció que la verdadera autoridad estaba sobre Jesús. ¿Dónde salía eso? Lo voy a leer en Mateo 8, verso 5 en adelante. Lo voy a leer para que usted entienda el contexto. Dice la Biblia, la fe de un oficial romano. Cuando Jesús, verso 5, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, le contestó Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Y aquí quiero que pongas atención. Tan solo dice, pronuncia la palabra. El centurión romano le dice a Jesús, tan solo pronuncia la palabra, donde estás y mi siervo se sanará.
Lo sé, dice el centurión, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir, vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Y aquí viene la respuesta de Jesús y quiero que tú vayas entendiendo para que podamos comprender qué es lo que la palabra quiere mostrarnos hoy día. Al escuchar Jesús esta declaración del centurión, dice que quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo, les digo la verdad, está hablando Jesús, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. No somos los judíos, no somos los israelitas a donde apareció Cristo, somos los gentiles a donde se extendió el evangelio por la gracia y la misericordia de Dios. Y Jesús está diciendo, les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le habla al oficial nuevamente y le dice, vuelve a tu casa, debido a que creíste ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Aquí vemos un nivel de fe que va ligado con la honra. Este centurión honra a Jesús y dice, di la palabra. Inmediatamente Jesús le dice, tu fe me sorprende. Y la palabra nos dice que Jesús le dice, debido a que creíste, ha sucedido. O sea, hay un mensaje para nosotros. Si nosotros tenemos fe, muchas cosas pueden suceder de acuerdo a la medida de fe con que nosotros lo oremos y lo confesemos con nuestras bocas. Por eso dije que ponga atención cuando el centurión le dice a Jesús, un humano le dice a Jesús, di la palabra. ¿Ya? Ponga esa figura en su mente. Está Jesús, yo soy Jesús, y alguien me dice, solamente di la palabra. Oye, tu fe es tremenda, o sea, yo hablo y él es sano. Entonces, hay un nivel de fe que va ligado con la honra. Y el último ejemplo es la fe y las obras van de la mano. Yo manifiesto mi fe por medio de mis obras, yo manifiesto mi fe por medio de lo que hago, ¿cierto? La salvación es por fe, no por obras, totalmente de acuerdo, pero mi fe produce obras, ¿ya? Para que lo entendamos claramente. Y entramos entonces al verso 13, que es lo que vamos a hablar hoy día, en los minutos que nos quedan. Entonces el verso 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando, para que tenga cuidado ahí, porque muchas veces, y con justa razón, se va criticando cuando uno dice yo decreto. Sí, no podemos decretar cosas, pero cuidado también con irnos al otro extremo, donde ser tan pasivos, porque acá la palabra está diciendo, confesando. Ellos confesaron algo con su boca, que confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces la palabra dice que conforme a la fe murieron todos. ¿Quiénes son todos? Los héroes de la fe, ¿cierto? Moisés, Abraham, Isaac, Abel, etcétera, ¿ya? Conforme a la fe murieron todos. Esto mata a la iglesia de la prosperidad, donde dice que la superfe, que los cristianos no mueren, que los cristianos no se enferman, que si un cristiano está enfermo es porque no tiene fe. Eso es una mentira de las tinieblas, ¿ya? Acá la palabra dice, conforme a la fe murieron todos. Quiere decir, iglesia, que la fe no me exime de ciertos procesos de la vida, ¿ya? Como por ejemplo la muerte. El que yo tenga fe, el que tú tengas fe, no nos exime de que vamos a morir. Quiere decir que aunque usted tenga mucha fe, habrá cosas que va a tener que enfrentar. Por ejemplo, uno puede tener fe, pregunta, ¿uno puede tener fe y estar enfermo? Sí. ¿Uno puede tener fe y morir de cáncer? Sí, puede. ¿Uno puede tener fe y tener la economía mala y quebrada? Sí, hoy día lo estamos viendo de una forma impresionante. Por lo tanto, la fe
no nos exime de los problemas. ¿Sabes lo que hace la fe? Nos sostiene creyendo en medio de los problemas. ¿Te fijas la diferencia? La fe no me exime de los problemas, pero la fe me sostiene creyendo en medio de los problemas. Es decir, estás pasando por una crisis económica y la fe tú vas confesando: sí, Señor, sé que hoy día no hay alimentos en mi despensa, pero voy confesando, Señor, que tú eres mi proveedor, porque tu palabra dice que tú eres el proveedor, ¿cierto? ¿Cuál es el Jehová Jireh? Es proveedor, ¿sí? Ya. Tu palabra dice que tú eres Jehová Jireh. ¿Qué es Jehová Jireh? Mi proveedor. Entonces tu palabra lo dice, yo lo creo y lo confieso. Aunque hoy día la despensa esté sin mercadería, aunque hoy día no haya trabajo, yo sé, Señor, que tú me vas a sostener y me vas a dar trabajo. Entonces la fe, se fija, no me exime de los problemas, pero me sostiene porque yo sigo creyendo en medio de los problemas. La palabra dice de estos héroes de la fe que conforme a la fe murieron todos, y agrega otra cosa, dice: murieron todos sin haber recibido lo prometido. O sea, la gran fe que tenían Abel, Moisés, Noé y Abraham no los eximió de la muerte. Murieron. Ahora, la muerte, iglesia, es el final la muerte tiene un fin y un principio. La muerte es el final de lo temporal, que es donde estamos, y el principio de lo eterno, que es hacia dónde vamos. Para el cristiano la muerte no es algo trágico. Es doloroso, sí, es doloroso, pero no es trágico. ¿Sabes qué pasa? Que los temores se engrandecen cuando están llenos de desconocimiento. Aquello que no conocemos se alimenta de nuestros temores. Ejemplo: un camino y un destino que no conozco, un camino y un destino que conozco me da un viaje tranquilo. Un camino y un destino desconocido me provocan ansiedad. Se lo puedo decir como experiencia personal. Cuando salimos a trabajar con mi esposa y nos toca ir a lugares que no conozco, mi viaje es intranquilo porque no sé cómo es el camino, ni sé cómo es el lugar donde voy a llegar. Cuando voy a un lugar que he ido muchas veces, voy tranquilo porque sé los lugares donde no es peligroso, donde tengo menos riesgo de que me asalten, etc. Entonces, espiritualmente pasa lo mismo. Espiritualmente, el mismo infierno intenta gobernarnos por medio del temor. ¿Del temor a qué? A lo que desconocemos. Entonces, el infierno usa lo desconocido, ¿para qué? Para intimidarnos. Entonces, ¿hablamos poco de la muerte? Sí, hablamos poco de la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos mucho desconocimiento y en muchas familias no se habla porque es un tema tabú. No, ¿para qué vamos a hablar de esto? Y eso aumenta el temor que nosotros tenemos y que no deberíamos tener temor. ¿Sabes por qué? Porque la palabra enseña que hay un tiempo definido donde vamos a nacer y hay un tiempo definido donde vamos a morir. Entonces, los héroes de la fe de Hebreos tenían promesas, sí, tenían fe, sí, tenían una super fe, pero murieron creyendo. Ahí está la diferencia, murieron creyendo. Entonces, nosotros creemos que somos la generación que no va a ver la muerte. Sí, yo lo creo, si no, no lo predicaría. Yo creo, de acuerdo al conocimiento de la palabra que tengo y a los sermones que he dado, que esta generación no va a experimentar la muerte, sino que va a experimentar lo que llamamos el arrebatamiento de la iglesia, que es el momento que, según la palabra del Señor, la iglesia es sacada de la tierra. ¿Cuál es la iglesia? Son todas las personas alrededor del mundo que han aceptado a Cristo como Salvador. La iglesia no es una religión determinada. La iglesia es las personas que tienen a Cristo en su corazón, las personas que aceptaron a Cristo en algún momento de su vida. Esa iglesia va a ser quitada. Entonces nosotros creemos que somos una generación que no va a ver la muerte. Sí, pero si nos toca morir, es decir, si yo
está determinado que muera esta semana, y me toca morir antes de lo que yo creo que es el arrebatamiento de la iglesia, nosotros vamos a morir con algunas características que los incrédulos no tienen. Por ejemplo, vamos a morir llenos de promesas y vamos a morir creyendo. Lo profundizo al tiro. Si nos toca morir antes del rapto, quiero ahí detenerme un poquitito. Recuerde que la iglesia es quitada, ¿para qué? Para los juicios que vienen sobre la tierra, que el Apocalipsis habla de 21 juicios, ¿cierto? Que están segmentados de a 7 juicios distintos, de menor a mayor. Y claramente usted ve las noticias y nos podemos dar cuenta que estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos donde nos estamos exponiendo a cosas que nunca antes habíamos visto, y esas características hacen de que tenemos mayor fe para llenarnos, ¿cierto?, de esa convicción de que somos una generación que desaparecerá en un abrir y cerrar de ojos, y una generación que no va a experimentar la muerte. Pero si nos tocara experimentar la muerte, decía que nos vamos llenos de promesas. ¿Cuáles promesas, pastor? Por ejemplo, las promesas que me voy a sentar en el Señor junto a una mesa, que voy a ver la nueva Jerusalén descender del cielo, que voy a adorar al Señor junto a millones de hermanos cuando estemos en el reino. Entonces, esas son promesas, que voy a ver al Señor. Y también nos vamos a ir creyendo. ¿En qué nos vamos a ir creyendo? En todo lo que Dios nos ha prometido. Entonces, iglesia, en caso de morir antes de que la iglesia sea quitada para el juicio de Dios, vamos a morir llenos de promesa y creyendo, y esa es una distinción que el Señor la da por misericordia y que nos diferencia entre un creyente y un incrédulo. Por eso el verso que estamos estudiando dice: conforme a la fe murieron todos estos grandes hombres y estas grandes mujeres de Dios, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Entonces la palabra dice que murieron todos, ¿ya? Por lo tanto, la fe no nos exime de los procesos naturales de la vida. Y también la palabra dice que aparte que murieron todos, murieron sin haber recibido lo prometido, pero con una característica distinta, que era mirándolo de lejos y creyéndolo. Y eso es lo que nos distingue, mirándolo de lejos y creyéndolo. En el fondo, iglesia, el capítulo 11 de Hebreos apunta a Cristo, Hebreos 12, 2, voy a leer el 1 para que entienda el contexto también, habla de esto. Dice: por tanto nosotros, es decir, después de hablar de todos los héroes de la fe y poner ese tremendo capítulo de Hebreos 11, el escritor de Hebreos dice: por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿cómo caminamos en un mundo en problemas? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, la palabra nos está diciendo en esta mañana, amada iglesia, que la fe me permite mirar de lejos. La palabra me está diciendo que la fe me permite mirar a distancia. La fe me permite mirar cosas que parecen distantes. Por la fe puedo ver cosas que están lejos. ¿Cómo, pastor? Con los lentes de la fe, ¿ya? Los lentes de la fe son lo contrario a los lentes de la incredulidad con los cuales nacimos y con los cuales miramos. Es decir, yo veo algo con los lentes de la incredulidad y yo digo:
estamos sonados, no hay solución. Pero si yo lo veo con los lentes de la fe me permite mirar a distancia y me permite ver lo que no es como si fuera. Y eso es tremendo. ¿Sabes qué ocurre con los lentes de la incredulidad? Que aunque estés cerca de algo, si te falta fe, no lo puedes ver. La falta de fe no me deja ver cosas aunque estén a mi lado. Es decir, aunque yo tenga la salvación aquí a mi lado, los lentes de la incredulidad ni siquiera me dejan verlo aunque esté a mi lado. Entonces, cuando no tengo los lentes de la fe, estoy mirando con los lentes de la incredulidad y la incredulidad no nos deja ver. Por ejemplo, un verso tremendo para esta mañana, Juan 8:56, para que lo anote. Juan 8:56, está hablando Jesús, en el contexto está discutiendo con los judíos, y Jesús les dice a los judíos, les dice en una discusión: Abraham, vuestro padre, recuerden que Abraham es el padre de la fe, recuerden que los judíos la nación judía, la religión judía no cree en Cristo, ellos se quedaron ahí en Abraham, ¿cierto? Y Jesús les dice: Abraham, vuestro padre, se gozó, mira la profundidad, de que había de ver mi día. Lo está diciendo Jesús, piénsalo en su mente ahí. Abraham, vuestro padre, se gozó, dice Jesús, de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Cómo entendemos esto? Por la fe. Es tremendo, es una palabra muy profunda. Es más, se puede hacer un sermón solamente con ese versículo. Lo voy a repetir. Jesús diciéndole a los judíos: Abraham, vuestro padre, hagamos que ustedes son judíos y que está Jesús hablándoles. Abraham, vuestro padre, es decir, su religión, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces, Abraham se gozó, iglesia, por lo que iba a ver 2000 años después. Es decir, lo que voy a ver me debe provocar gozo, hablando de la fe. Y cuando veo eso que vi a través de los lentes de la fe, me provoca felicidad, me provoca gozo. Lo puedo volver a 5 años, no, a 10 años atrás. Y aquí hay personas sentadas que en ese tiempo no tenían una relación con Cristo y hoy día la tienen. Por lo tanto, si retrocedemos solamente entre 7 años a 10 años, podemos decir que vimos este momento, donde hay personas que están sentadas aquí, que en cierta cantidad de años atrás solamente las podíamos ver a través de los lentes de la fe, a través de la oración. Y eso es tremendo. Entonces, iglesia, los lentes de la fe me hacen ver lo que parece imposible. Cuando hay tristeza en mi corazón, estoy con lentes equivocados. Y aquí el Señor nos está hablando a todos. ¿En mi corazón hay tristeza? Sí, hay tristeza. Por lo tanto, por eso le digo que el Señor nos habla a todos. No por yo estar aquí arriba soy distinto a ustedes, yo soy igual. Es más, puedo ser peor que muchos de ustedes en cuanto a fe. Entonces, cuando hay tristeza en el corazón, estoy con lentes equivocados. El Señor nos está hablando a cada uno. Voy a poner un ejemplo. Si tú estás viendo el problema que tú tienes, vamos a poner un ejemplo. Si tú estás viendo a tu hijo o a tu hija con los lentes de la incredulidad, tú dices: nunca va a cambiar. Nunca. Si tú estás viendo a tu esposo o a tu esposa con los lentes de la incredulidad, vas a mirar y vas a decir: nunca va a cambiar. Si tú ves tu economía con los lentes de la incredulidad, vas a decir: siempre voy a ser una persona que ande al 3 y al 4. No tengo ni una posibilidad de crecer. Y todo eso genera tristeza en el corazón. Y caminamos por la vida con tristeza. Y estamos viendo un comercial y nos ponemos a llorar en la televisión. Y ese es un diagnóstico de que algo está mal en nuestros corazones. Hay diagnósticos. Ustedes saben que hay pastores que se han suicidado en la pandemia.
muchos, muchos. En Brasil es impresionante la cantidad de pastores que se mataron. Hay una pastora que se tiró de un paso a nivel para que la atropellaran los otros que iban pasando abajo, porque no dio más, no dio más, no pueden soportarlo. ¿Por qué? Porque se enseña mal, como que los pastores son seres sobrenaturales, y es una mentira. El pastor es una persona igual a ti. La diferencia es que hace un compromiso de llevar una vida apartada para poder entregar un mensaje y guiar. Pero el pastor también tiene tristeza, también tiene penas, también tiene problemas. Los pastores en general. Entonces, todo lo anterior, cuando veo con los lentes de la incredulidad, me generan tristeza, te generan tristeza en tu corazón. Pero si tú ves el problema con los lentes de la fe, cambia. Si tú ves, y voy a poner el ejemplo de tu hija o tu hijo, si tú ves a tu hija o a tu hijo con los lentes de la fe, lo que dijo el centurión, tú confiesas algo, tú dices una palabra, tú dices, no importa que tan lejos esté mi hijo o mi hija, hoy está alejado, hoy está alejada, hoy está en adicciones, hoy está en incredulidad, hoy se está drogando. Pero yo lo veo con los lentes de la fe adorando al Señor en la iglesia. Yo lo veo honrando al Señor en la iglesia. Yo lo veo sentado en una silla en la iglesia. Yo lo veo evangelizando a sus compañeros. Yo lo veo hablando y compartiendo de Dios a sus amigas. ¿Te fijas que es distinto? Pero si yo no lo veo, si yo no lo confieso, si yo no empiezo a orar con fe, las cosas no van a cambiar. Tiene que haber una acción de parte nuestra para que las cosas cambien. ¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso. Entonces la palabra es verdad, y si la palabra nos está enseñando hoy día, yo tengo que empezar y tú tienes que empezar a ver con lentes de la fe todas las cosas que están dañando tu corazón y con las cuales hemos llegado en esta mañana a este lugar. La fe me provoca gozo, puedo ver lo que Dios está haciendo. Abraham, iglesia, se gozó 2000 años atrás de que habría de ver mi día y lo vio, dijo Jesús. ¿Cómo puede Abraham mirar 2000 años hacia adelante? Por la fe, por la fe. ¿Difícil de entender? Sí, pero por la fe lo podemos entender. Iglesia, Dios nos está hablando esta mañana. Mira tu economía con los lentes de la fe. Mira tu relación matrimonial con los lentes de la fe. Mira a tu hijo, a tu hija incrédula con los lentes de la fe. Mira a tus familiares que están con problemas. Mira a tus familiares que están enfermos con los lentes de la fe y empieza a orar con fe. Y tú ya a este que está enfermo o a esta persona que está enferma, empieza a verla, empieza a mirarla, empieza a pensar que tú la ves sana, que tú lo ves sano. Empieza a ver a tu hija, a tu hijo convertido. Empieza a ver a tu hijo saliendo de la droga. Empieza a ver a tu economía que está siendo sanada. Pero tiene que haber una acción, tienes que pensarlo y tienes que orar y tienes que decirlo, tienes que confesarlo. La fe no mira obstáculos, la fe no mira los costos. Imagínense a Noé, cuando Dios le dice tienes que hacer un arca porque viene un diluvio. No había llovido, iglesia, no existía la lluvia hasta esa etapa en la historia de la humanidad. Y Noé creyó que Dios le dijo, va a llover, va a caer agua del cielo. Noé le dijo, Señor, pero acá tengo el presupuesto de la madera. La fe no mide los costos. El arca se hizo. ¿Cómo? Por fe. Noé no se preocupó de los cuántos clavos y cuántas tablas necesitaba. Noé dice, ¿sabe de qué se preocupó? Dice, con temor preparó el arca. El temor está ligado a la honra. Dice que Noé preparó el arca con temor. Es decir, él dijo, Señor, si tú lo dices, vas a proveer los medios para hacerlo. Noé era un arquitecto, no lo sabemos. Tenía
la habilidad de ser un carpintero? No lo sabemos, pero construyó el arca con fe y con temor de Dios, y el temor está ligado a la honra. Entonces la fe no mira obstáculos, no mira costo y no mira distancias. Tú puedes orar por una persona que está en Nueva Zelanda, sí, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque la fe no mide distancias. No hay límites para la fe. Para finalizar, 4 cosas que aparecen en este versículo. Dice mirar, creerlo, saludarlo y confesarlo. ¿Cuál versículo? El 13, el que estamos estudiando hoy día. Acá está, dice, conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, 4 palabras: mirar, creerlo, saludarlo y confesarlo. ¿Qué debo confesar? Ellos confesaban que el lugar donde estaban no era su patria. Ahí tenemos algo que podemos confesar. Estas personas de fe confesaron que el lugar donde estaban no era su patria. Ellos estaban confesando: somos peregrinos y extranjeros. Es decir, estaban diciendo: estoy en esta tierra, pero en esta tierra soy peregrino. Aquí hay una tremenda enseñanza para nosotros hoy día. Ellos estaban diciendo, ellos ¿sabes qué? Confesando, dicen creyendo y confesando. Ellos estaban confesando, mira, estaban confesando: estoy en esta tierra donde hay injusticia, pero en mi patria hay justicia. Estoy en esta tierra donde hay envidia, pero en mi patria celestial no hay envidia. Estoy en esta tierra donde se abusa a menores, pero en la patria donde yo voy, los menores son cuidados. Entonces, en mi patria, en la patria, ellos estaban confesando una patria celestial. Ellos estaban diciendo: yo soy peregrino y extranjero en una tierra que no es mi patria. Entonces aquí el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros: ¿qué tan arraigados estamos a este mundo y a las cosas del mundo? Porque cuando Dios llama al padre de la fe, Abraham, a salir, le dice: deja tu tierra y deja tu parentela. O sea, le dice: desarráigate de la tierra, desarráigate de la emoción sanguínea. O sea, es un llamado fuerte. Y para que Dios le dijera dónde tenía que ir Abraham, tuvo que Abraham dar el paso de fe. Si Abraham no sale, Dios no le dice a dónde tiene que ir. O sea, Dios le dijo: hace esto, pero esperó. Es decir, si hoy día Dios le dice a Sergio: deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar donde yo te voy a enviar, Sergio tiene que salir, y cuando vaya en camino Dios le va a mostrar el lugar. Si Abraham no sale, Dios no le muestra el camino, y quizás habría otro padre de la fe y no fuera Abraham. Dios hubiera escogido a otra persona. Entonces Dios nos está hablando en esta mañana cuando dice: yo soy peregrino y extranjero en una tierra que no es mi patria. Entonces, iglesia, cuando pases por momentos difíciles, confiesa: Señor, estoy en esta tierra, pero no es mi patria, porque yo tengo una patria celestial. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Señor, yo estoy en esta tierra, pero no es mi patria. Entonces, debemos mantenernos confesando dónde está nuestra patria. Es decir, si tú no confiesas que tu patria es celestial porque por fe crees en lo que la palabra de Dios dice, te va a costar desarraigarte de las cosas del mundo. ¿Y qué hace que nos desviemos? ¿Qué hace que el cristiano caiga? Cuando nos arraigamos a las cosas del mundo, ¿cierto? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el amor a las cosas del mundo. Fíjate que cuando Jesús ora por sus discípulos, cuando viene todo el proceso de que Jesús empieza, ya sabe que va a llegar la cruz, ¿cierto? Cuando Jesús ora por sus discípulos en Juan 17, fíjate la oración que él hace. Juan 17, verso 14, dice: yo les he dado tu palabra. Está orando Jesús por sus discípulos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Te fijas que Dios le da una importancia profunda a lo arraigado que el cristiano esté al mundo y a la fe que tenga de que tenemos una patria celestial. La palabra dice que somos peregrinos en esta tierra, y Hebreos 11 habla de que estos grandes hombres de la fe confesaron que eran peregrinos y extranjeros en una patria que no era de ellos, que ellos tenían, estaban en esa tierra pero no eran de esa tierra, estaban en ese lugar pero tenían una patria celestial. Y Jesús, cuando antes de que venga el proceso de la cruz, dice: yo les he dado tu palabra. Él está orando, Jesús está orando al Padre y le dice: yo les he dado tu palabra a mis discípulos y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús sigue: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y cierra: no son del mundo, de nuevo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces hay una enseñanza clara. Nosotros tenemos que empezar a declarar como cristianos. ¿Sabes lo que pasa? Que ¿por qué muchas veces nuestro nivel de fe se va estancando? Porque tomamos y copiamos las conductas de un mundo que no cree en Dios. Porque, por ejemplo, algo tan simple que siempre yo le digo a mi esposa: si Dios lo permite, sí, pues voy a estar mañana, si Dios lo permite. Pero el cristiano habla siempre: no, yo voy a ir, estamos en mayo, dice: no, yo en junio viajo a Brasil y en diciembre voy a firmar la compra de mi empresa nueva. ¿Y dónde está el si Dios quiere? Y si es la voluntad de Dios. Los cristianos no tienen ese lenguaje. Y eso habla de que algo está mal. Porque la palabra enseña, el libro de Santiago dice que nuestra vida es como la niebla que está en la mañana y al mediodía se acaba. Esa es nuestra vida. Y yo creo que cuando empezamos a entrar en edad, nos damos cuenta que nuestra vida se nos va a ir así. No sé si te ha pasado que te has dejado de ver con una persona 6, 7 años y la ves y tú la miras y dices: ¿me estará viendo igual como la estoy viendo yo? Porque no es la misma persona. ¿Qué pasó? Envejeció, tal como envejeces tú, tal como envejezco yo. Entonces la vida se va así, pero la palabra nos dice que esta es una carrera para tener una eternidad. En esta tierra, amada iglesia, lo que luchamos, si tú me preguntas cuál es la finalidad de todo esto, es: ¿qué va a pasar con mi eternidad? Voy a estar, según lo que dice la palabra, en un cielo nuevo y una tierra nueva, en un lugar donde no habrá llanto, donde Dios enjugará toda lágrima, en un lugar feliz, en un lugar donde no haya la impunidad que hay en una sociedad injusta, en que tú no sabes si quieres ver las noticias o no, o a veces llevas 5 minutos y la apagas. ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Quién va a poner justicia? ¿Quién ordena lo que está sucediendo en todo el mundo? Están diciendo que ahora se viene la viruela del mono, ¿sí? Ya, la viruela del mono. Estamos en mayo del 2022. En noviembre del 2021 yo escuché un programa donde decía que venía la viruela del mono. Y usted me dice que estamos en un mundo bueno. No, estamos en un mundo malo, en un mundo que nos está induciendo a hacer lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que ellos quieren? Lo que dice la palabra: un nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? La plataforma del anticristo. ¿Dónde sabe eso, pastor? Apocalipsis 13. Léalo en su casa con calma. Lea Apocalipsis 13 y se va a dar cuenta que lo mismo que estamos haciendo para entrar a cualquier lugar, pip, pip, y todas las cosas, dice Apocalipsis 13. Léalo. Dice: nadie podrá comprar ni vender, es decir, nadie va a poder comer si no muestra la marca, el código QR o cualquier cosa que van a inventar en la tecnología. Entonces, las cartas, amada iglesia, están tiradas. Las cartas están todas tiradas. No hay nada que podamos agregar. Lo que sí podemos hacer es cómo vamos
a avanzar nosotros en algo que está corrupto y en algo que está corrompido. Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí tenemos un motivo para orar. Sí, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Vivimos en este mundo, pero claro, pisamos esta tierra, obviamente. Yo estoy tocando esta madera. Sí, es así. Pero yo pertenezco a una patria celestial y sé que mi Dios vendrá por mí. Y sé que si muero, estaré ausente del cuerpo y presente con el Señor. Es decir, cuando un cristiano muere, va con fe, está tranquilo. ¿Por qué? Y sus deudos tienen que estar en paz. ¿Por qué? Porque la persona se adelantó a algo maravilloso, que es estar en la presencia del Señor. Y es distinto cuando despides a alguien que no cree, porque el que no cree, dice la palabra, no lo digo yo, tiene un destino distinto cuando hablamos de eternidad. Por eso la eternidad se gana aquí en la tierra. Entonces, iglesia, estamos, sí, pero no somos. No importa dónde estemos. ¿Saben lo que es importante? De quién somos. Es decir, no importa que estemos en Chile, todos nosotros ahora, no importa. No importa que estemos en un Chile que está enfermo, independiente cuál sea tu ideología. Hay un Chile enfermo, podemos estar de acuerdo ahí. ¿Hay un Chile enfermo? Sí, hay un Chile enfermo. Hay mucha violencia. La violencia no es buena. Venga de A o venga de B, nunca va a ser buena la violencia. Si tú crees en A o tú crees en B, la violencia siempre es mala y a la juventud y a los pequeños no les hace bien nacer viendo lo que está pasando. Entonces, con eso, no importa dónde estemos, no importa que estemos en Chile en el 2022, ¿sabes lo que es importante? Es de quién somos. Y eso es importante. ¿De quién eres? ¿De quién eres, iglesia? ¿Eres de Cristo? No de una religión, ¿eres de Cristo? Entonces, no importa dónde estemos, en un mundo injusto, con una crisis económica, con un mundo en tinieblas, donde hay mucha soledad, mucha gente en amargura, mucha gente que nadie la quiere escuchar, hay mucha gente sola, no hay tiempo para escucharla. ¿Por qué? Porque hay mucha tecnología, porque hay mucha entretención. En medio de la pandemia, recuerde, lo que más subió, en vez de comunicarse en los hogares, subió todo, ¿cierto? Subió el consumo de Netflix, subió el consumo de alimentos, subió el consumo de pornografía y sucedió todo lo contrario. Entonces, por eso, no es importante dónde estamos en Chile en el 2022, lo importante es quiénes somos. ¿Y sabes quiénes somos? Somos hijos de Dios a través de haber aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, para resistir lo que viene, no te enfoques en dónde estás, sino enfócate en quién eres y va a cambiar. Porque si yo me enfoco en que soy un hijo de Dios, que tengo, según lo que dice Jesús en Juan 14, dice, no se turbe tu corazón, Luis, ni tengas miedo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para ti y luego vendré para que donde yo esté, tú estés conmigo. Yo lo creo eso, yo lo creo por fe. Yo creo que tengo una morada en el cielo y lo creo. Y espero que tú también. Entonces, si tú te mentalizas, no es mentalizar la palabra, si tú empiezas a creer por fe, en que no importa dónde estás pisando, la tierra que estás pisando, no importa, lo importante es esa patria celestial que tu fe en Cristo te hace abrir tu discernimiento y puedes verlo y puedes confesarlo y puedes mirarlo de lejos por fe, como lo hicieron estos tremendos hombres. Entonces, ¿cómo resistimos? Manteniéndonos confesando que mi morada no es esta, mi morada no es esta tierra. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Estoy en el mundo, pero no amo las cosas del mundo. Tremenda palabra, amada iglesia, que el Señor nos ha dado en este día domingo. Así que te invito, para terminar, a que podamos caminar lo que viene,
Sabemos que no va a ser fácil enfrentar las cosas que van a venir, pero si las enfrentamos con los lentes de la fe, nuestra vida va a ser distinta. Vamos a poder sacar la amargura, vamos a poder sacar el temor y vamos a poder mirar las cosas con los lentes de la fe. Así que hoy día aprendimos que vamos a poder confesar con nuestras bocas las cosas que estamos viendo a través de la oración con los lentes de la fe. Estamos mirando de lejos las victorias que el Señor nos va a ir entregando si estamos pegados a Él. Vamos a orar para concluir. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dado hoy día. Te pedimos que nos vayamos distinto a cómo llegamos, Señor. Que nuestros corazones, Señor, se vayan llenos de paz, de una paz sobrenatural. Que hayamos aprendido, Padre, a que tenemos que caminar por fe. Que hayamos aprendido que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ayúdanos a desarraigarnos del mundo para poder amarnos con un amor sobrenatural, para poder mirarnos, Padre, a través de un amor distinto, de ese amor que tú nos das, para mirarnos con misericordia, para poder entendernos, para poder comprendernos, Padre. Te pido que pongas tu paz en cada hogar, Padre, de esta iglesia, cada hogar representado por cada hermano y hermana que ha llegado en esta mañana. Que tú lleves tu paz, que tú pongas palabras en la boca de mis hermanos para poder compartir de ti, Señor. Que tú botes los velos de los ojos, Señor, que dice tu palabra, Señor. Que hay velos de incredulidad que no nos dejan ver, Padre. Bótalos, Señor. Bótalos para que podamos crecer, para que podamos avanzar. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede ponerse en pie y vamos a terminar cantando.